Bienvenidos a todos a la noticia de la semana, el placer de volver a encontrarnos, nos alegra mucho que estén del otro lado. Intentaremos en este breve espacio contarles los principales temas acontecidos en estos días. Y comenzamos ya con el repaso de los temas. En primer término hablamos de pandemia, pero en este caso no desde la salud, sino desde los términos económicos. Realmente mucha preocupación, el desgaste y lo desbastante que ha sido a nivel mundial también se replican los números en el territorio de la República Argentina. Los compartimos, la verdad que son números tristes de lo que va dejando la pandemia y obviamente la situación económica motivada por el alejamiento, el distanciamiento y la restricción de muchas actividades. En el primer año de pandemia, la crisis destruyó más de 125.000 empleos registrados. El impacto más fuerte sobre el empleo se produjo en la construcción y actividades vinculadas al turismo, de acuerdo con el estudio del Ministerio de Trabajo. En este primer año de crisis sanitaria, el empleo cayó el 1%, lo que significa una pérdida que ronda los 125.000 puestos laborales entre el mes de febrero de 2020 y marzo de 2021, según este informe oficial. Lo único que mejoró fue el empleo público. Mientras tanto, hubo aumento de monotributistas y caída de los trabajadores autónomos, lo que representó 18.000 personas menos en este ámbito laboral. Las caídas más moderadas se registraron en la intermediación financiera, en la enseñanza, el comercio y reparaciones y en la agricultura y ganadería. Los porcentajes de pobreza también se incrementaron y esta semana la UCA afirmó que de no haber habido asistencia del Estado, la pobreza el año pasado habría registrado un guarismo del 52%. Realmente preocupante. Vamos a ver qué pueden hacer las autoridades al respecto. Esta semana, dicho sea de paso, aquí en la ciudad de Santa Fe se repartieron bolsones para ayudar a las familias carecientes, porque no solo bajó el empleo formal, sino también el informal. Cambiamos de tema ahora y conocido el decreto del gobernador de la provincia el domingo pasado, nos enterábamos de algunas restricciones en fundamentalmente Departamento Rosario y San Lorenzo. Estas ciudades salieron inmediatamente a contrarrestar esta mirada que tiene Nación respecto de la provincia de Santa Fe y su situación epidemiológica. Tras conocerse el decreto del gobierno provincial en consonancia con Nación, Rosario, Reconquista, San Lorenzo y Avellaneda, entre otras ciudades, se sumaron al pedido para que Nación cambie el semáforo epidemiológico. El intendente de Rosario, Pablo Hafkin, sostuvo que las grandes ciudades son nodos sanitarios de internación de otras localidades y pidió por la reapertura de las escuelas porque son claves en los barrios más vulnerables. En tanto, el intendente de Avellaneda, Dionisio Escarpín, explicó que la ciudad no tiene el nivel de contagio de otras y que las restricciones de circulación los afectan económicamente. Por este motivo, el gobernador Perotti recibió a los principales intendentes de localidades santafesinas y posteriormente se reunió con el ministro Cafiero a fin de revisar esta situación. Cambiamos de tema ahora y si bien no nos toca de cerca, son cuestiones que tienen que ver con la presencialidad en las escuelas, que han generado mucha controversia y que también fueron el centro de discusiones en la política a lo largo de toda la semana. La Corte Suprema respaldó a la ciudad de Buenos Aires en el conflicto con el gobierno por las clases. Esto derivó en que tras la definición, el presidente Alberto Fernández asegurara que seguirá cuidando de la salud de los argentinos, por más que se escriban muchas hojas en sentencias. La situación derivó en idas y vueltas de la política y un malestar creciente hacia la Corte Suprema. La pregunta es, ¿se politizó la justicia o se judicializó la política? Y seguimos en este tema porque cada vez que el gobierno nacional da un mensaje respecto de las restricciones, esto genera mucha controversia, también movilizaciones y el repudio de distintas organizaciones. El gobierno dice, nosotros queremos seguir pautando restricciones en virtud del aumento de contagios y es para esto que recurrirá al Congreso Nacional para tener aval frente a las decisiones que se toman en el otro poder del Estado, en el Poder Ejecutivo. El gobierno apura el envío del proyecto de superpoderes. Es que el oficialismo espera tratarlo cuanto antes para que el Ejecutivo amplíe sus facultades a la hora de disponer medidas de restricción y cuidado por la pandemia. En medio del conflicto abierto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la presencialidad de las clases
Y tras el fallo de la Corte Suprema que avaló la autonomía porteña, la Cámara de Diputados espera recibir en los próximos días el proyecto que prepara el gobierno para ampliar las facultades del Poder Ejecutivo a la hora de tomar medidas de restricción y cuidado. Y no son las únicas medidas que se están esperando desde el Congreso, porque hasta el lunes el gobierno tiene la posibilidad de convocar elecciones, tiene plazo oficial para hacerlo. Todavía no lo ha hecho. Se pensaba que podían llegar a un acuerdo en virtud de un consenso para trasladar las elecciones al menos un mes para adelante. Esto no ocurrió y el gobierno todavía no convocó a las elecciones, así que es otro de los temas que seguramente se van a dirimir en el ámbito del Congreso Nacional. Hablamos de números ahora y en este caso también de empleo, pero vinculado al aumento de salarios, porque finalmente hubo acuerdo y se determinó que sea un 35% la suba del salario mínimo, vital y móvil. Rige el aumento del salario mínimo y de la prestación por desempleo. La medida se formalizó por medio de la Resolución 4/2021, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El Ministerio de Trabajo así oficializa la suba del salario mínimo, que trepará de manera escalonada hasta los 29.160 pesos, y de la prestación por desempleo, que se ajustará de la misma forma hasta llegar a los 13.500 pesos. En este sentido, el porcentaje es 35% en 4 cuotas y la mayoría de los gremios está satisfecho con este acuerdo alcanzado. Cambiamos ahora el ángulo de la información y volvemos a Santa Fe, en este caso para contarles que se avanzó en la construcción del hospital de campaña frente al Cuyen. Posterior a esto también se interrumpió el tránsito para formar una manga que conecte el propio nosocomio con la vereda de enfrente donde está instalada esta carpa que pretende alojar a aquellos pacientes no COVID que necesiten internación debido a la saturación de la cama crítica. Se montó el hospital de campaña frente al Hospital Cuyen. Las carpas ya tienen servicio de agua y electricidad. Suman hasta ahora 30 las camas con posibilidad de extenderse a 40. Estarán destinadas a pacientes no COVID de baja complejidad y desahoga la compleja situación de cama hospitalaria. AMRA denuncia que hay sanatorios en la ciudad que no atienden COVID. En tanto y en otro contexto de preocupación por esta enfermedad, el gremio de AMRA denunció que los sanatorios privados no están recibiendo pacientes COVID. El propio Ministerio de Salud le hizo un pedido a las autoridades de los distintos nosocomios para que revean esta situación. La ministra de Salud apeló de esta forma a la solidaridad de los nosocomios privados y el tema dio que hablar a lo largo de toda la semana. Pero claro, la preocupación en salud sigue vigente y es por esto que desde este ámbito pensaron en otras opciones. ¿Qué hacer con las personas que necesitan internación, que necesitan cuidado, atención sanitaria, cuando ya no dé abasto, como lo está ocurriendo, en este caso, tanto en los nosocomios públicos como esta nueva carpa instalada frente al Cuyen? ¿Qué dice el Ministerio de Salud? Bueno, recurramos a los hoteles a ver si esta es la vía de solución que tenemos para dar respuestas en este tiempo de la segunda ola, muy intensa, por cierto, de coronavirus. El Ministerio de Salud pidió a los hoteleros de Santa Fe que se pongan a disposición para recibir pacientes. A raíz de la gran preocupación y la ocupación de camas en los efectores públicos y privados de la ciudad, el Ministerio inició conversaciones con hoteleros de Santa Fe para barajar la opción de que se puedan readaptar hoteles en caso de que se necesite derivar pacientes. En primera instancia, la opción que se propuso fue reacondicionar aquellos hoteles que aún permanecen cerrados por la pandemia. Este mes también el gobierno anunció algunas medidas de ayuda para los trabajadores del sector hotelero que tienen una situación muy compleja desde el comienzo de la pandemia. Y ahora nos vamos a detener en el tema vacunas. Hay tanto para decir de vacunas y uno se pregunta tantas cosas, algunas con respuestas y otras sin. Pero bueno, lo cierto es que cuando pensamos a futuro nos preguntamos cómo será el tema vacunación. ¿Cuándo finalmente el territorio argentino podrá tener a sus ciudadanos vacunados y de esta manera alcanzar la inmunidad? Es ciertamente difícil, las vacunas llegan a cuentagotas. Y a nivel internacional hay un fondo que compra vacunas a precios mucho más accesibles para darlo a los países que todavía no han podido suministrar o comprar grandes cantidades de vacuna.
Pero en este caso la novedad durante la semana tiene que ver con las patentes, algo que ya se venía vislumbrando. La disputa en torno a las cuestiones económicas hace que sea mucho más difícil el acceso a las vacunas. ¿Esto es realmente así? Bueno, durante la semana se pidió que se liberen las patentes de las vacunas de COVID para poder llegar a toda la población del mundo y combatir esta pandemia que nos tiene a todos ciertamente muy preocupados. Joe Biden respaldó que se levanten las patentes de vacunas en todo el mundo. Así lo hizo el presidente de Estados Unidos, quien apoya que se liberen las protecciones de las propiedades intelectuales de las vacunas ante el COVID. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció este miércoles su apoyo a un levantamiento global de la protección de patentes para las vacunas contra el COVID, a fin de acelerar la producción y distribución de inmunizantes en todo el mundo. Sin embargo, las poderosas compañías farmacéuticas se oponen globalmente a la suspensión de sus patentes, con el argumento de que ello va a disuadir de hacer costosas investigaciones en el futuro. La Unión Europea, en tanto, también se pronunció y argumenta estar investigando el tema. Hay pros y contras en esta decisión, un tema que vamos a abordar a lo largo de futuras noticias del día, porque hay mucho para compartir y también para llevar esperanza a cada uno de ustedes desde este lugar, tratando de plantear un escenario mucho más optimista que el que tenemos hasta el momento. Los invito ahora a que conozcan qué ocurrió, una de las tantas cosas que ocurrió esta semana en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. Hubo una inauguración y sin lugar a dudas es un paso adelante en lo que tiene que ver con esta facultad dentro del ámbito de esta Casa de Altos Estudios. Se inauguraron las obras de remodelación en el Laboratorio de Físico-Química de la Facultad de Ingeniería Química. Se trata de uno de los laboratorios fundacionales de la facultad, utilizado actualmente para la realización de actividades de docencia de 5 asignaturas. La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral inauguró obras de refuncionalización y remodelación del Laboratorio de Físico-Química Dr. Domingo Maturo, ubicado en la planta baja del edificio Goyán. El acto de inauguración estuvo encabezado por el rector de esta Casa de Altos Estudios, Enrique Mamarela, y el decano de la propia facultad, Adrián Bonibardi. Estuvieron acompañados también por autoridades docentes y no docentes de esta Casa de Altos Estudios. El rector de la universidad tuvo palabras para este momento y, entre otras, dijo: estas obras que hoy se inauguran reflejan el compromiso de la universidad de seguir adelante pese al contexto. Realmente noticias muy optimistas desde el ámbito académico durante la semana, como por ejemplo también la realización de las jornadas de ciencias políticas y otros eventos que vamos a ir repasando seguramente a lo largo de las semanas. Hasta aquí llegamos, así de rápido se pasó la noticia de la semana. Qué placer poder compartir este tiempo. Y hablando de tiempo, no nos vamos sin antes compartir el pronóstico del tiempo y contarles cómo va a estar este fin de semana y cómo lo vamos a poder disfrutar. Para los amantes del otoño, el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Fitch está anunciando este sábado cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, condiciones estables, temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso, sobre todo de las máximas. Vientos leves a moderados predominando del sector este-noreste. En tanto, atención, el domingo también vamos a tener buen tiempo. Cielo mayormente despejado con nubosidad variable por momentos. Las condiciones serán estables, pero con tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente. Temperaturas en ascenso de las mínimas y descenso de las máximas. Vientos leves a moderados predominantes del sector este-noreste, rotando al sur-sureste. Hacia la tarde-noche. Este es el panorama del fin de semana. Si me preguntan por anticipado, algunos pronósticos, entre ellos el Centro de Informaciones Meteorológicas, da cuenta de algunas lluvias la próxima semana. Pero nos quedamos en el finde, lo disfrutamos al aire libre, nos cuidamos y tratamos de pasarlo de la mejor manera posible. Y así llegamos a la noticia de la semana. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos. Realmente lo hacemos con mucho placer el compartir este espacio y prepararlo para todos ustedes. De hecho, mencionamos, aparte de nuestro equipo, Tato Collins en la filmación, Pipo Licheri en la edición, Jessie Albanese en la producción, junto a todo el equipo de Litus que hacen posible la noticia de la semana. Gracias por estar del otro lado. Cuando puedan ver la noticia de la semana, para nosotros es un placer
les damos los temas que fueron eje de discusión durante estos días y volveremos la próxima semana para hacer lo mismo. Gracias por acompañarnos, como siempre un placer, será hasta entonces, muchas gracias, cuídense y nos encontramos la semana próxima.